En la historia de la ciencia hay figuras cuya relevancia no solo se mide por los descubrimientos que aportaron, sino por la profundidad con la que supieron alterar la manera en que comprendemos la vida misma. Lynn Margulis, bióloga estadounidense, nacida en Chicago en el año 1938, fue una de esas figuras. Su pensamiento provocador y su tener rechazo a los dogmas dominantes hicieron de ella una de las mentes más singulares de la biología del siglo XX. Fue una científica que no se conformó con avanzar dentro del paradigma, sino que lo desafió, lo desplazó y en más de un sentido lo expandió. Desde temprana edad, Margulis mostró una marcada inclinación hacia el pensamiento científico. Se graduó en la Universidad de Chicago cuando aún no había cumplido los 20 años y más tarde obtuvo su doctorado en genética por la Universidad de California en Berkeley. Más allá de sus credenciales académicas, lo que definió su carrera fue una cualidad infrecuente en la ciencia contemporánea: la valentía intelectual. Margulis no temía quedarse sola con sus ideas si éstas contradecían el consenso, y más de una vez lo hizo. Su gran aporte, el que la convirtió en una figura fundamental de la biología moderna, fue la teoría endosimbiótica serial. Esta teoría, planteada con rigor en su célebre artículo On the Origin of Mitosynth Cells, publicado en 1967, tras múltiples rechazos editoriales, sostiene que los organulos fundamentales de las células eucariotas, como las mitocondrias y los cloroplastos, tienen un origen simbiótico. Descienden de bacterias libres que fueron incorporadas por otras células ancestrales. Este modelo revolucionaba el relato evolutivo tradicional que privilegiaba las mutaciones aleatorias y la competencia darwiniana como motores únicos de la evolución. Para Margulis, la cooperación, la fusión y la simbiosis eran igualmente fuerzas motrices de la complejidad biológica. En su momento, la propuesta fue tratada con escepticismo, incluso con burla, por muy buena parte de la comunidad científica. El paradigma dominante en la biología evolutiva de mediados del siglo XX estaba firmemente anclado en la síntesis moderna, la conjunción de la genética mendeliana con el darwinismo. En ese contexto, sugerir que las células complejas habían surgido no por acumulación de mutaciones graduales, sino por eventos de simbiosis radical entre organismos distintos, sonaba herético. Sin embargo, con el paso del tiempo, las pruebas se acumularon a favor de lo que Margulis proponía. Los estudios moleculares, genéticos y morfológicos terminaron por confirmar su tesis. Las mitocondrias y los cloroplastos no solo se parecían a bacterias, en realidad eran bacterias descendientes de formas de vida libres que habían sido incorporadas a otras células hace miles de millones de años. Hoy, esta teoría es parte esencial del canon de la biología celular. Pero el trabajo de Margulis no se detuvo allí. Su mente, siempre inquieta y multidisciplinaria, se sintió atraída por entender la vida en su interacción con el entorno. Fue una de las voces que contribuyó al desarrollo de la teoría Gaia, propuesta junto con el científico británico James Lovelock. Gaia sostenía que la Tierra entera, es decir, la biosfera, la atmósfera, los océanos y la geología, pueden entenderse como un sistema autorregulado en el que los organismos vivos juegan un papel activo en mantener las condiciones adecuadas para la vida. Esta teoría, aunque polémica y con muchas aristas debatidas, fue una inspiración poderosa para los enfoques sistémicos y ecológicos del estudio del planeta. Lo que atravesó toda la obra de Margulis fue una crítica persistente al reduccionismo. No negaba el valor de la selección natural, ni de los mecanismos genéticos, pero consideraba que una visión exclusivamente competitiva, centrada en los genes, era insuficiente para explicar la emergencia de la vida compleja. Para ella, la evolución era mucho más rica, un proceso donde la cooperación y la integración entre organismos diferentes desempeñaban un papel central. En una entrevista llegó a decir con ironía: la vida no conquistó la tierra por medio del combate, sino por medio de la creación de redes. Su visión del mundo
estaba profundamente impregnada de interconexión. Esto no solo se reflejaba en sus ideas científicas, sino también en su manera de pensar la educación, la política científica y la vida misma. Margulis fue también una apasionada divulgadora y una crítica aguda de la forma en que se construye la ciencia institucional. Denunció la rigidez de las jerarquías académicas y el conservadurismo de las revistas científicas, además del culto al individualismo en la ciencia. Para ella, el conocimiento debía ser compartido, abierto a la crítica, a la intuición y a la diversidad de enfoques. A lo largo de su carrera, escribió más de 20 libros y cientos de artículos. Fue profesora en la Universidad de Massachusetts, donde trabajó durante décadas. En 1983 fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y recibió múltiples reconocimientos, aunque, como aseguran sus propios colegas, nunca estuvo interesada en premios ni honores, sino en el avance del pensamiento humano. Murió en el año de 2011, a los 73 años, dejando un legado que sigue inspirando a biólogos, ecólogos, pensadores sistémicos y mentes críticas de todo el mundo. Su obra es recordada no solo por sus aportes científicos, sino por su actitud radicalmente libre. Fue una científica que se atrevió a pensar diferente, a desafiar los marcos establecidos y a recordar que la vida, en todas sus formas, es una red de interdependencias. Su legado puede resumirse en una frase que ella misma acuñó y vivió con intensidad: la simbiosis es el motor de la evolución. Lee Margulis fue una de esas científicas cuya vida entera fue una demostración de que la ciencia no solo se construye desde los laboratorios, sino también desde la osadía del pensamiento que se atreve a contradecir a los paradigmas establecidos. Y por todo, y la admiración intelectual que le profeso, es que hace también parte de esta miscelánea.